Ella juró que esta vez sería diferente, no con las palabras vacías de alguien que repite el mismo error sin darse cuenta. Lo juró con la convicción de quien ha reflexionado, quien ha hecho el trabajo, quien ha llorado lo suficiente la vez anterior como para conocer exactamente lo que no quiere volver a vivir. Tenía una lista, mental o literal, de lo que no iba a tolerar. Sabía las señales de alerta. Había hablado con amigas, quizás con un terapeuta. Había leído artículos. Había tomado distancia suficiente para creer que esta vez llegaba con ojos distintos. Y cuando él apareció, todo parecía confirmar que algo había cambiado. Él era diferente. Era más tranquilo, más maduro, más atento. No tenía los mismos defectos de antes, al menos no los mismos defectos visibles. Pasaron meses, y luego llegó el momento que ya conocía, aunque su mente tardó en reconocerlo. Un gesto, una frase, un patrón de comportamiento que activó algo en su cuerpo antes de que su mente tuviera tiempo de procesarlo. Esa sensación familiar, ese nudo en el estómago que había sentido antes, en otra relación, con otro hombre. Y entonces, la pregunta que duele más que cualquier otra. ¿Cómo es posible que esté aquí otra vez? Carl Jung tenía una respuesta para esa pregunta. Una respuesta que no culpa ni consuela fácilmente, sino que hace algo más valioso. Explica. Explica con precisión por qué personas inteligentes, reflexivas, que genuinamente no quieren repetir sus errores, terminan construyendo exactamente la misma dinámica con personas distintas. Y la respuesta, según Jung, no está en la mala suerte ni en los malos hombres que existen en el mundo. Está en el inconsciente, en los patrones que operan desde un nivel más profundo que la intención consciente, en lo que él llamaba los complejos, estructuras psíquicas cargadas de emoción que se forman en la infancia y que, si no son reconocidas e integradas, dirigen nuestras elecciones desde las sombras sin que nos demos cuenta. Un complejo no es simplemente un recuerdo doloroso, es algo más organizado y más activo que eso. Jung lo describía como un conjunto de imágenes, emociones y expectativas que se agrupan alrededor de una experiencia central, generalmente de la infancia temprana, y que funcionan de manera casi autónoma dentro de la psique. Cuando una situación externa toca ese complejo, la reacción que genera es desproporcionada respecto a lo que la situación objetiva merece. La intensidad de lo que se siente no corresponde solo al presente, sino a todo lo que ese complejo lleva acumulado desde años atrás. Y en las relaciones amorosas, los complejos son más activos que en ningún otro contexto, porque el amor es el lugar donde más nos exponemos y donde más material inconsciente se activa. Para entender cómo se forma el patrón que la llevó a elegir al mismo hombre con otro nombre, hay que volver al principio. No al principio de esa relación, ni a la relación anterior. Al principio de todo. A la primera relación de amor que tuvo, que no fue con un hombre, sino con su familia. Con la figura paterna o la materna, o con ambas. Con el ambiente emocional de su infancia. Porque ahí es donde se escribió el primer borrador de lo que el amor significa para ella. No con palabras, sino con experiencias. Cómo se sentía cuando recibía afecto y cómo se sentía cuando ese afecto faltaba. Era inconsistente, estaba condicionado o directamente ausente. Esas experiencias tempranas no se quedan en el pasado. Se convierten en la plantilla inconsciente sobre la que construye todas las relaciones afectivas que vienen después. Jung llamó a ese proceso la formación del complejo padre o del complejo madre, según el caso. Pero más allá del nombre técnico, lo que describe es algo que muchas mujeres reconocerán en su historia.
Hay un tipo de dinámica emocional que les resulta extrañamente familiar, que les genera a la vez atracción y angustia, que se activa con ciertos tipos de hombres y que tiene la textura del hogar, aunque ese hogar haya sido un lugar donde se sufrió. La familiaridad emocional, aunque sea dolorosa, tiene un poder de atracción que la psique inconsciente interpreta como seguridad. No porque sea seguro, sino porque es conocido. Y para el inconsciente, conocido y seguro, son casi la misma cosa. Ahí reside la trampa. La mujer que creció con un padre emocionalmente distante, por ejemplo, no busca conscientemente repetir esa experiencia. Sería absurdo creer que alguien quiere deliberadamente sufrir, pero su sistema nervioso fue calibrado en ese ambiente. Aprendió a funcionar en la incertidumbre afectiva, en el espacio entre el calor y la frialdad, en la tensión de nunca saber exactamente cuánto amor recibirá. Ese sistema nervioso no reconoce la paz de un hombre consistente como algo deseable. La reconoce como algo extraño, incluso aburrido. Lo que reconoce como amor real es la intensidad, la incertidumbre, el esfuerzo de ganarse algo que no llega con facilidad. Y así, sin quererlo, se mueve hacia hombres que recrean esa dinámica. El hombre nuevo que juraba que sería diferente no era el mismo en la superficie, pero en la dinámica emocional profunda, en cómo la hacía sentir, en los patrones de disponibilidad y distancia, en el tipo de incertidumbre que generaba, era reconocible. Era familiar en el nivel donde el inconsciente toma sus decisiones, y el inconsciente, que no razona sino que reacciona, lo interpretó como «este sí parece real». Lo que sentía con él no era solo atracción, era el reconocimiento de una dinámica que su psique llevaba décadas considerando como la forma en que funciona el amor. Jung diría que el problema no es solo que elijamos a personas que activan nuestros complejos. El problema es que esos mismos complejos distorsionan la percepción que tenemos de esas personas. Cuando el complejo está activo, no vemos a la persona real. Vemos la proyección de lo que el complejo necesita ver. En los primeros meses de una relación, cuando la atracción es intensa y la proyección está en su punto máximo, la persona real queda oscurecida por la imagen que proyectamos sobre ella. Vemos en él la versión que queremos ver, el que finalmente sí se quedará, el que finalmente sí hará el esfuerzo, el que finalmente sí dará lo que no dieron antes. La proyección puede durar meses, y cuando empieza a desvanecerse, cuando la persona real empieza a asomar con sus verdaderas características, ya hay demasiada inversión emocional como para retirar la proyección sin dolor. ¿Significa todo esto que estaba condenada a repetir? Jung diría que no, pero diría también que la intención consciente sola no es suficiente para romper el patrón. No basta con jurar que esta vez será diferente. No basta con tener una lista de señales de alerta. No basta con haber llorado la relación anterior lo suficiente, porque el patrón no opera en el nivel donde esas herramientas actúan. Opera en un nivel más profundo, más viejo, más difícil de alcanzar. Y para llegar a ese nivel, se necesita algo más que buena voluntad. Se necesita trabajo real con el inconsciente. ¿Qué significa ese trabajo en términos concretos? Significa hacerse preguntas que van mucho más atrás que ¿qué hace mal este hombre? Significa preguntarse, ¿qué necesidad mía está siendo activada por esta dinámica? ¿Qué me resulta familiar en la forma en que me hace sentir? ¿Hay algo en esta incertidumbre, en esta intensidad, en este esfuerzo que reconozco de muy atrás? ¿En qué momento de mi historia aprendí a confundir esa tensión con amor?
Esas preguntas no son cómodas. Generan resistencia porque implican asumir que parte de lo que ocurre en la relación tiene raíces en una misma, no solo en él. Pero esa incomodidad, según Jung, es exactamente la señal de que se está en el camino correcto. El trabajo también implica relacionarse de otra manera con la atracción misma. La mayoría de las personas interpretan la intensidad de la atracción como señal de que están en el camino correcto, de que algo especial está pasando. Jung invertiría esa lectura. Cuanto más intensa e inexplicable es la atracción, más probable es que sea una proyección del complejo en acción. La atracción real, construida sobre el conocimiento genuino de la persona que tienes delante, tiende a ser más serena, más gradual, más sólida. La atracción que irrumpe con una intensidad que toma por sorpresa es frecuentemente la firma del inconsciente que reconoce un patrón conocido. Eso no significa que haya que huir de toda atracción intensa. Significa que hay que examinarla con honestidad antes de entregarse a ella. Hay un momento en el proceso que Jung consideraba especialmente importante, el momento en que la proyección empieza a caer y la persona real empieza a asomar. Ese momento es incómodo, porque lo que asoma no siempre corresponde a la imagen que habíamos construido. Para muchas mujeres, ese momento genera una reacción de esfuerzo mayor. Intentar arreglar al hombre que hay detrás de la proyección para que encaje con la imagen que se habían formado, o bien redoblar la inversión emocional para que la relación funcione de todas maneras. Jung diría que esa reacción, aunque comprensible, es el mecanismo que mantiene el patrón activo, porque no estás relacionándote con el hombre real, estás intentando convertirlo en el hombre proyectado, y ese es un proyecto que nunca puede tener éxito. El punto de quiebre real del patrón no llega cuando se elige mejor al hombre de afuera. Llega cuando se trabaja lo suficiente el mundo de adentro como para que el tipo de hombre que antes resultaba irresistible deje de generar esa resonancia. Cuando la paz que ofrece un hombre consistente deja de sentirse como aburrimiento y empieza a sentirse como lo que realmente es, seguridad. Cuando la incertidumbre que antes se confundía con pasión empieza a ser reconocida como lo que realmente es, una señal de alerta. Ese desplazamiento interno no ocurre de un día para otro. Requiere tiempo, honestidad y la disposición a sentarse con las partes de la historia propia que más cuesta mirar. Pero cuando ocurre, las elecciones cambian desde dentro, no porque se haya tomado una decisión racional, sino porque el sistema nervioso ya no reconoce la dinámica disfuncional como hogar. Ella tardó en llegar a esa comprensión. Hubo relaciones en el proceso que terminaron de maneras que dolieron. Hubo momentos en que creyó que el problema era ella, que algo estaba fundamentalmente roto en su manera de amar. Jung diría que ese pensamiento, aunque doloroso, contiene un fragmento de verdad que no es destructivo, sino orientador. No hay nada roto en ella, pero sí hay algo inconsciente que necesita ser visto. El dolor del patrón repetido no es una sentencia, es una convocatoria, una invitación del inconsciente a mirar algo que todavía no ha podido ser mirado con suficiente honestidad. El día que entendió eso, algo cambió en la manera de relacionarse con su propia historia. Dejó de verse como alguien que tiene mala suerte con los hombres. Empezó a verse como alguien cuya psique ha estado haciendo exactamente lo que hace la psique de todas las personas: buscar la resolución de los conflictos emocionales más tempranos a través de los vínculos presentes. Ese proceso no es un defecto, es la manera en que el inconsciente intenta sanar.
El problema no es el proceso en sí, es que sin conciencia, sin mirar lo que hay que mirar, el intento de sanar produce más heridas en lugar de resolución. Con esa comprensión, las preguntas que se hacía sobre las relaciones empezaron a cambiar. Ya no era ¿por qué todos los hombres son iguales? Era ¿qué dice de mi historia interna el hecho de que me sienta tan atraída por esta dinámica particular? Ya no era ¿qué tengo que hacer para que funcione? Era ¿quién soy yo cuando estoy en esta relación y eso es lo que quiero ser? Y sobre todo, ¿estoy viendo a la persona que está delante de mí o estoy viendo lo que necesito que sea? Jung dijo alguna vez que hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa frase no es una acusación, es una descripción precisa de lo que ocurre cuando los complejos operan sin ser vistos. Producen efectos que parecen venir de afuera, que parecen ser lo que pasa siempre, que parecen confirmar que así es la vida. Pero la vida no es así. Es el inconsciente que, sin dirección consciente, reproduce lo que conoce porque no sabe hacer otra cosa. Darle dirección consciente no significa controlarlo, significa conocerlo, significa entrar en diálogo con él, significa preguntarle qué está buscando y ayudarlo a buscar eso de una manera que no requiera seguir sufriendo. El mismo hombre con otro nombre no llegará más si hace ese trabajo, no porque mejoren los hombres disponibles, sino porque lo que ella lleva dentro ya no los reconocerá como hogar.